Pues bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta charla. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los beneficios quirúrgicos que tenemos con el láser de alta potencia como el Light Touch, que es un láser eficiente tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Un poco de lo que ya comentaban mis compañeras de COA, un poco de nuestro currículum. Ok. Tengo ya más de un año con el equipo, con el láser, y para mí ha sido un cambio radical en la forma de ver la odontología y de hacer mis tratamientos en todas las áreas, no solo en la quirúrgica. Yo hago la semejanza con el uso de las lupas. Hay que recordar que yo recuerdo que había mucha renuencia al uso de lupas por varios maestros que decían que pues, yo sí veo bien y que si no estoy tan ciego y que lo otro. Y a la medida que fue pasando el tiempo, se fue adaptando. De hecho, ya los pacientes se fijan qué tan sofisticada es tu consulta, cuál es tu nivel de equipamiento, y eso a ellos les da confianza. Y así para mí el Light Touch. Para mí el Light Touch debería de ser un equipo que por lo menos 20 o 30% de todos los consultores lo tuvieran, sobre todo la gente que hace procedimientos quirúrgicos, porque cambia por completo las técnicas y los resultados que tenemos en las mismas. El láser depende de tres factores principales, tanto como es el programa, que esté bien calibrado el equipo, como la selección de puntas. La selección de puntas es muy importante porque hay que imaginar que tenemos un haz de luz del mismo tamaño que va a salir, si sale en una punta delgada, pues se va a concentrar más y va a ser como más intenso, pero va a tener menos cobertura. Y la técnica de nuestra pieza de mano, ahí es donde estamos trabajando bastante, porque las técnicas quirúrgicas en Light Touch, pues son nuevas, o sea, son nuevas y es diferente la técnica con láser a sin láser. Los principios, se comparten muchos principios, pero la técnica y el movimiento de la mano es totalmente diferente. Entonces necesitamos ir cambiando el chip y acercándonos para tener buenos resultados. Miren, el láser, el haz de luz sale en una forma como de un mandala. Por eso es que, y no me dejarán mentir los usuarios que tenemos de láser aquí en nuestra audiencia, cuando dejamos de hacer los movimientos de forma constante, dinámica, el paciente empieza a percibir molestia y es porque el haz de luz tiene esta naturalidad. Ok, vamos a mostrar unos principios quirúrgicos de un caso clínico, de un agrandamiento gingival muy severo en una paciente adolescente renuente a los tratamientos convencionales. Esta paciente ya se le habían hecho varios curetajes, terapia periodontal por distintos clínicos y había tenido resistencia. Ahora es una paciente que tiene antecedentes de ingerir medicamentos anticolinérgicos y vamos a ver a grandes rasgos cómo hicimos la técnica aquí con Light Touch. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como en las técnicas clásicas, es sacar nuestro cálculo de proporciones, saber cuánto tenemos que cortar y por qué y con qué finalidad. Lo segundo es todos los procedimientos con láser o sin láser, ellos deben de llevar desinfección de la boca en general. Se hace una desinfección general, una profilaxis general con láser que se hace, lleva menos de 5 minutos y elimina más de 70 especies bacterianas. Y luego se hace una desinfección del surco gingival o de la bolsa periodontal o de la zona donde vamos a trabajar. Ahora, dependiendo la desinserción epitelial que tengamos, es la punta que podemos emplear, pero yo normalmente les recomiendo usar una punta delgada de 0.6, 0.8, máximo 1 milímetro de grosor, ¿sí? Entonces empezamos a hacer la desinfección, vean cómo se hace rapidísimo.
hay un poco de sangrado por el grado de inflamación de esta paciente, pero es muy controlado y se mitiga muy rápido. Vean cómo, esta es una de las cosas que más me encanta de trabajar con láser, que podemos hacer procedimientos teniendo control de la hemostasia siempre. Miren, vamos a delimitar los márgenes, empezar a retirar volumen, a darle la forma a los dientes y empezamos a hacer el alisado. A mí me gusta hacerlo como corte angulado para no dejar un escalón en la porción gingival, en esta zona de aquí. No dejar un escalón porque luego me quedan unas papilas y un contorno gingival muy grueso. Empezamos a delimitar los márgenes, a quitar volumen y hicimos una gingivectomía parcial. Si se fijan, pues ya cambió bastante nuestra paciente. Hay varios artículos documentados de este tema y uno de los más interesantes es que hicieron una muestra de 70 pacientes en un hospital y retiraron el agrandamiento gingival como en 8 sesiones con intervalos de 6 semanas. Aquí no, aquí en una sesión casi lo retiramos todo. Hicimos el perfilamiento gingival y hacemos un alisado de corte angulado para alisar y ir perfilando las papilas. Aquí hay que cuidar que siempre dejemos tejido queratinizador residual para que tenga buenos resultados nuestro tratamiento. Miren, hacemos, esta es una punta de las que más se usan del láser, que es la blade. Y hacemos el alisado con corte reverso. ¿Por qué con corte hacia adelante no? Porque esta punta es muy cortante y nos puede generar pequeñas incisiones en las papilas. Entonces hay que tener cuidado con eso. A baja intensidad, en el programa de gingivectomía a 100 millijoules, y vean, empezamos ahí a bajarle volumen a las papilas, seguimos teniendo tejido queratinizado y ya tenemos un contorno. Miren, ahora vamos a determinar el grosor de nuestro espacio biológico. Con las ondas, si se fijan, tenemos 1 milímetro, por lo cual vamos a requerir hacer osteoplastía. En este caso, si no vamos a tener recidiva. Ahora, ¿cómo calculamos la osteoplastía? Porque es flapless. Como se hace igual que como se hace con técnica con piezoeléctrico o técnica flapless con fresas modificadas, lo que se hace es, se calibra el grosor de la tabla vestibular con la tomografía y se elige la punta. En este caso elegimos una punta de 1 milímetro de grosor porque si se fijan nuestra tabla ósea oscila entre esos grosores. Ahora, no siempre la tomografía por la calidad de los distintos equipos les va a servir para esto, porque hay que recordar que un grosor de tabla vestibular de 0.8 a 1 milímetro a veces no se ve en la tomografía. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues con nuestra sonda determinamos el grosor de la tabla ósea y lo verificamos después de hacer la osteoplastía, ¿de acuerdo? Para que tengan buenos resultados. Hay que empezar siempre con una punta delgada, hay que hacer inspección bicorticales porque hay zonas donde es la cortical más gruesa. Entonces vamos a tener que cambiar la punta, usar una punta un poquito más gruesa, pero cuando vayan a hacer el cambio de punta hay que hacerlo después de usarla la más delgada porque ya nos establece la guía, ¿sí? Miren, lo marcamos ahí con un plumoncito. Hemos estado trabajando para hacer unas guías, ya no tener que hacer este marcaje con plumón, pero ya pronto les hablaré de eso. Miren, hacemos la gingivoplastía y la osteoplastía final. Vean cómo ya existe un sangrado medular que nos indica que ya hay trabajo en el hueso. Ahora les voy a mostrar un pequeño video breve de cómo se hacen todos los procesos que acabo de mostrar. Se hace la desinfección. Se retira el exceso en sí. Siempre hay que buscar no perder la forma, nuestra forma final a la que queremos llegar. Ahorita les voy a mostrar protocolos con guías digitales, pero siempre hay que tener la forma del diente clara antes de intervenir a nuestro paciente y empezar a marcar desde las primeras puntas, porque
que luego después no alcanzamos un acoplamiento anatómico porque en algún lado cortamos más o menos. Bien, ahí ese es lo que les mostraba del corte reverso para quitar volumen de la papila. Ya estamos haciendo la artroplastía. Y se fijan, es rapidísimo, es en segundos, es un procedimiento muy rápido. Y no tengo la necesidad de levantar colgajo. Salvo que tenga una dehiscencia, una fenestración o alguna otra condición ósea. Bien, este es un video de una reconstrucción 3D del escaneo del paciente pre y post para que se den una idea del volumen de tejido gingival que eliminamos con una sola sesión de láser. Miren, retiramos cerca de arribita de los 3 milímetros de tejido, en algunas zonas hasta 4. Y se fijan que pues, es un caso muy severo, no es el caso del día a día, ahorita van a ver casos del día a día, pero nos sirve para este tipo de pacientes, la paciente contentísima porque tenía años batallando con ese problema y gracias al láser y al manejo de la técnica lo pudimos lograr, ¿sí? Ahora, ¿se ha mantenido estable en el tiempo? Claro que sí. Ahora van a ver otros casos de microcirugía más fina, donde hacemos regeneración, sobre todo para recesiones, ya que la recesión cada vez es un padecimiento más común en nuestra población. Y la razón es que está asociado a muchos factores, uno de ellos es el estrés. En este tipo de técnicas, uno de los retos mayores en el TCAF es la tunelización, que muchas de las veces tiene mucha adherencia epitelial y resulta muy traumático, muy pesado hacer el debridamiento y hacer la técnica de túnel. Vamos a ver. Son dos grandes amigos y mentores, el doctor Tenner y el doctor Tabelli, en esta técnica, algunos papers donde ustedes pueden revisar un poquito más a fondo los casos y los resultados de la misma. Pero miren, vamos a ver nuestro caso clínico, una recesión con una fractura de esmalte en el premolar, en una zona anterior estética. Empezamos a hacer la incisión con nuestro láser, la descarga vertical. En este caso sí uso arriba de la línea mucogingival por la trayectoria como muy profunda, no tengo una punta que me alcance toda la trayectoria para hacerlo con el puro láser, pero lo empiezo con el láser y luego ya lo realizamos con la microobra. Ahora, aquí antes de usar nuestro tunelizador, entramos con una punta 0.6 y una 0.8. Hacemos en el programa de bridamiento de bolsa periodontal y nuestro tunelizador prácticamente entra sin ningún esfuerzo. Aquí a técnica de espesor completo y parcial y vemos cómo con la punta blade vamos delimitando nuestra liberatriz y la arquitectura de nuestro colgajo. Miren. Siempre yo les recomiendo los cortes angulados en zona estética, aunque otra de las ventajas que tiene nuestro láser es que la cicatriz prácticamente es nula y eso no lo logramos con los bisturís como quisiéramos. Casi normalmente siempre lleva cicatriz, aunque un gran porcentaje de casos desaparece en un buen tiempo, pero el láser no tiene ese problema. Miren, empezamos a hacer un corte a espesor parcial, porque ahí vamos a anclar, reposicionar nuestro colgajo, vamos a hacer el avance coronal. Y este es otro procedimiento que también me gusta mucho con el láser, que es el grabado de la dentina radicular, es el acondicionamiento y sobre todo la detoxificación de la misma. Para este procedimiento, antes empleábamos ácido grabador o el Prep Gel,
ahora ya no es necesario usar nada de eso, con el puro láser la podemos acondicionar y además, si tenemos miedo de que hubiese alguna sensibilidad posoperatoria, lo podemos hacer en este momento, podemos activar el programa de desensibilización dentinaria, ¿de acuerdo? Esto también siempre lo hago a la par, vean. Entonces ya, ahí ya voy a desepitalizar mi papila y lo voy a hacer con el mismo láser. Esto de la desepitalización también era un poquito tedioso hacerlo con las tijeras Lagrange o con una micro hoja de bisturí y luego a veces retirábamos más tejido del que deberíamos. El láser elimina el epitelio sin ningún problema. ¿Con qué lo pueden hacer? Pues lo pueden hacer con la Blade en el programa de gingivectomía o en el programa de incisión, pero a 100 millijoules no más. Corte reverso, suavecito, angulado y les va a remover el epitelio superficial de forma muy rápida. Aquí vamos a colocar un injerto, estamos calculando las proporciones, ya tenemos ahí el espacio. Vamos aquí a colocar un injerto como es Mucograph. Pueden colocar algunos otros sustitutos muy buenos en el mercado, pero este me gusta su manejo y todo. Aprendimos ahí del maestro Mariano Sanz. Y estos son algunos papers de cómo estas técnicas reforzadas con un buen sustituto de calidad nos pueden dar buenos resultados. No significa que no podamos usar conectivo. Claro que lo podemos usar y da excelentes resultados, pero yo no lo uso tanto ya por la morbilidad de nuestro paciente. Cada vez trato de que la recuperación para mi paciente esté más breve y que tenga mejores resultados y menos dolor. Miren, ahí reposicionamos el injerto y lo inmovilizamos de la papila y vamos a hacer una inducción de la vascularización de ese injerto. Miren. Movilizamos el sustituto y hacemos la cobertura con un doble suspensorio y puntos simples. Vean cómo se adoptó, no hay sangrado, vean cómo tengo una cirugía súper limpia. Estas son las ventajas de trabajar con el láser. Si esto lo hiciéramos por puros medios mecánicos, el sangrado es mucho mayor y por lo tanto la visibilidad reduce y no tenemos los resultados que queremos. Vean los resultados a los 7 días. Vean cómo la cicatrización casi es nula. Entonces, vean el posoperatorio a los 15 días, buenos resultados, cirugía rápida, sin tanto estrés, sin tanto trauma para nosotros y para el paciente. Ahora vamos a ver un caso de los casos que yo, como prostodoncista, hago más en el día a día, que es las gingivoplastías preprotésicas más la preparación para veneers. Este es un proceso que me ha salvado la vida porque antes tenía que hacer la gingivoplastía y esperar cuando eran puros tejidos blandos, pues hasta 4 o 6 semanas, y cuando son tejidos blandos y duros, se esperaba más, 12, 14, 16 semanas. Entonces el paciente, nosotros que atendemos muchos pacientes extranjeros, pues no tienen ese tiempo. Ahora, no todos los pacientes califican para esto. Para hacer este procedimiento deben de ser pues un retoque muy suavecito, debe tener suficiente espesor biológico y debe de ser muy breve, pero puede ser en la misma cita. Miren, ya lo van a ver. Este es un caso de un paciente joven que, si se fijan, tiene los márgenes gingivales muy discrepantes y que además tiene sonrisa gingival. Vean. Ahora, si observamos el caso de forma con más enfoque, vemos que tiene muchas hipoplasias de esmalte y que tiene muy lastimado su esmalte y unas restauraciones deficientes, desviación de la línea media, etc. El láser nos funciona muy bien para estos casos. Ya van a ver por qué. Miren, algo de inflamación gingival. Ahora, verificamos las guías caninas siempre antes de hacer cualquier procedimiento restaurador, porque si no, pues nos va a generar fractura de nuestras restauraciones. Ahí empezamos a hacer la ablación del composite. Este es un procedimiento que me gusta bastante hacerlo con el láser,
porque me elimina exactamente el composite, lo deshidrata y lo desintegra y es muy fácil diferenciarlo del diente porque ya lo deshidrató y también eliminarlo. Lo elimina de forma muy eficiente. Y empezamos a hacer la gingivoplastía también, a regularizar los márgenes gingivales. Miren, él nada más necesitaba más marcado del lado derecho, miren. ¿Sí? Empezamos a delimitar la gingivectomía preprotésica. Ahora, este procedimiento anterior, lo hicimos basado en un mock-up. Ahorita van a ver el caso más completo. Hay otra forma que podemos hacer que son con las guías digitales. Entonces se coloca la guía digital y se hace un marcaje con plumón de la ventana que nos guardó el diseñador y ya empezamos a remover el tejido. ¿Cuáles son las desventajas de esta técnica, de este marcaje? Pues que nos queda un escalón aquí y este espacio nos va a hacer falta para definir bien nuestro contorno gingival. Entonces, porque el plumón lleva un grosor. Entonces, aquí hay un espacio que no se marca, que se me genera alteraciones en las proporciones y después tengo que retocar ese paciente, ¿no? Entonces, hemos ido cambiando esa técnica, ya no lo hacemos así. Miren, se hace el marcaje y vean cómo queda un espacio ahí. Y ese espacio me va a hacer falta eliminarlo para los objetivos que tengo protésico, ¿no? Vean, es otro caso, pero vean cómo con la guía digital sí se marcaron bien mis contornos, sí están bien definidos, pero no tengo la longitud suficiente porque nos comimos eso ahí en el marcaje con el plumón. Eso ya lo hacemos directamente con el láser. Miren, el marcaje con una punta bien delgadita, una 0.6. Marcamos, ahí nos metemos en la guía y nos da un marcaje más preciso. ¿En qué configuración lo vamos a hacer? En el programa de gingivoplastía van a hacer movimientos oscilantes como de péndulo y lo van a marcar ahí en la guía. Nada más ahí hay que cuidar que su guía esté bien pulida de este espacio, porque miren, esto aquí se los puse a propósito, vean cómo tiene un borde la guía. Entonces aquí se me va a atorar mi punta y puedo generar un corte mucho más profundo con el láser. Debes deslizarse suave, suave sobre la guía y por supuesto que debe de ser una guía 100% biocompatible. Ahora voy a regresar al caso. Vean cómo hicimos la ablación del tejido gingival excedente, que era muy poquito, el paciente tenía muy buena profundidad de surco, no había que hacer osteoplastía y estas son mis preparaciones junto con mi gingivoplastía simultáneo. Vean cómo no tengo sangrado, cómo se ven muy bien los tejidos, pongo el hilo retractor. Ahora, cuando coloquen aquí el hilo retractor, debe de ser con pura solución salina. Máximo un poquito de anestesia, pero nunca, nunca lo vayan a poner con hemostático. ¿Por qué? Porque si lo colocan con hemostático, el cloruro de aluminio les va a irritar mucho ese tejido. Hay que recordar que es un tejido recién intervenido, ¿sí? Que acabamos de hacer una microcirugía ahí y que si colocamos un irritante químico más, se nos puede inflamar ese paciente, ¿ok? Colocamos el hilo, vean nuestras preparaciones, sin ningún problema, no hay sangrado, ahí ya están los contornos gingivales. Hacemos algo de sellado dentinario. Siempre calibramos con un provisional impreso en resina 3D. Y la razón por la que siempre calibramos con este provisional es porque es muy preciso, muy fácil de manipular y el eje de inserción resulta muy fácil cuando su diseñador se los dejó pasivo. Entonces yo puedo determinar bien mis contornos, una resina biocompatible y vamos calibrando, miren. Vamos adaptando el provisorio, si se fijan ahí se nos fracturó un poquito. Yo siempre imprimo 2, 3 provisionales de estos pacientes para evitar esos problemas. Ahora, la preparación, la planeación digital pues está bien documentada tanto para veneers como para procedimientos de diseño de sonrisa que tiene muy buenos resultados. Sobre todo porque si la hacen ustedes,
conocen el caso, estudian bien a su paciente y cuando van a ejecutarlo ya llevan todo el mindset de los objetivos que van a lograr con ese paciente y de las limitantes. Vean, calzamos el provisorio, verificamos que ese provisorio oclusalmente sea estable y ya podemos dejar ese provisorio de contención o podemos dejarlo sin provisorio, dependiendo del paciente, de qué tanto tallamos y todo. Con él tenía que dejarlo con provisional porque se dieron cuenta los centrales, pues tiene una gran pérdida de estructura, que tiene unas resinas muy grandes y pues no podía dejarlo sin nada, ¿sale? Entonces un provisional impreso es una buena solución. Ahora, una pregunta muy común, doctor, ¿puedo provisionar con bisacril? ¿Puedo provisionar con acrílico? La respuesta es sí. Pero el manejo es más complicado, el pulido es más complicado y el manejo de los excedentes. Entonces, hay que recordar que este tipo de pacientes que se les hizo un procedimiento quirúrgico, no agregarle una irritación química por nuestros productos, tanto como de retracción como de provisionalización. Vean, eso es el provisorio, ya bien integrado, bien hidratado, lo unimos con unos puntitos en el centro del diente y algo de la fase restauradora. En este paciente colocamos unos veneers en feldespática multi, calibramos ahí los sustratos. Vean la salud gingival de este paciente. El tener estos resultados en tan corto tiempo, yo no lo había logrado con la técnica convencional. Normalmente, a los 3, 4 días todavía el paciente estaba inflamado y todavía había tejido cicatrizal ahí. Vean, ahí ya vamos a calzar las restauraciones en seco, revisamos los contornos y vamos a hacer la cementación. Ahora, aquí me gusta mucho usar el láser para el acondicionamiento tanto de dentina como esmalte por dos factores. Me va a eliminar el barrillo dentinario y cualquier resto de adhesivo, de cemento resinoso, de cualquier cosa que tenga previo a la cementación de las mismas. Ahora yo lo hago húmedo y lo hago en seco. Miren, hago el acondicionamiento láser, ahí están nuestras restauraciones, se ven algo de excesos de la cementación. Las verificamos y ahorita hacemos el polido, ¿no? Verificamos lateralidad, vean los resultados, hicimos los dos procedimientos al mismo tiempo y la integración gingival que tengo ahí, ¿no? Ahora, aquí les dejé un video de un pequeño recuento de cómo es el proceso, para que ustedes vean que es simultáneo. Vean qué rápido elimina la resina, ¿no? Y hacemos nuestras preparaciones. Miren, ahí hago el acondicionamiento húmedo y luego en seco. Ahora, hay que recordar lo que mencionaba al inicio, que este es un paciente que tiene un esmalte un tanto dañado por la ortodoncia previa. Entonces, hay mucha literatura acerca de los beneficios del láser en este tipo de láser de esmalte. No necesito eliminarlo por completo, solo acondicionarlo con el láser. Los procesos de cementación, remoción de excedentes. La remoción de excedentes, hoy en día recomendamos más hacerla de 7 a 10 días después de la cementación para que no exista daño en la interfase. Pero vean, este es un caso que prácticamente terminamos en menos de 10 días.
los dos procesos. Y ya tenemos mejores resultados, vean los cambios con el paciente, la integración de las cerámicas. Ahora, este es un poco de literatura de lo que hace el láser en esmalte hipoplásico, que lo hace de una estructura más regular, por lo tanto el grabado del mismo es más eficiente y además tenemos el beneficio de que podemos estar haciendo desensibilización del mismo y el efecto que tiene tanto bacteriostático como bactericida. Vamos a ver otro caso, un caso quirúrgico de lesiones que encontramos de forma frecuente en los maxilares. Miren, vean, yo de rutina a todos mis pacientes, para valorarlos, tienen que tener una tomografía, salvo alguna situación médica que no sea posible esto, pero la mayoría de los pacientes se puede. Y es una de mis recomendaciones hacia ustedes. Siempre que tengan estudios 3D para un diagnóstico previo les va a ir mejor. Van a descubrir muchas cosas. Es una paciente de 16 años, sana, no tenía dolor, no ninguna molestia, no nada. Y en la revisión, vean que nos encontramos esa lesión ahí, que puede ser muchas lesiones. Vean, no abarca 3 dientes, los 2 premos y el molar. Vean. Hay algo de expansión de cortical en la lesión. La lesión mide como 1,5 centímetros por 9. Vean. No pareciera un quiste como tal, no está bien delimitado, pero ante no tener la biopsia, pues realmente no sabemos exactamente qué es. Miren. Entonces empezamos con nuestro láser a hacer la incisión. Me encantan las incisiones con el láser porque las hace de una sola intención, no tengo que estar retocando la zona ni hacer tanta presión hacia el hueso. De forma muy suave, alcanzo la profundidad que yo quiero, y más si pongo el programa completo, por ejemplo en este caso que usamos el programa de incisión a 150 millijoules, alcanzo la profundidad ahí sin ningún problema. Ahora, siempre que tengamos una papila sana, pues no se molesta si no es necesario para el abordaje del caso. Entonces hacemos la incisión y vean la limpieza de nuestro abordaje, el sangrado prácticamente nulo, de una sola intención, levantamos el periósteo ahí, vean. Ahora, si tuviéramos dificultad para levantar nuestro colgajo, con el mismo láser lo podemos hacer. Vamos a ver más casos adelante. Vean cómo ya vemos ahí la translucidez de la pérdida de cortical de esa lesión. Miren. Hacemos la revisión de estratos y empezamos a hacer la ablación de la cortical para acceder a la lesión y eliminarla. Miren. Entonces accedemos a la lesión, revisamos, medimos el defecto para calibrar nuestras membranas y hacer una regeneración simultánea. Miren. Hacemos la regeneración, el cierre primario. Y vean cómo ahí se nos abrió la herida un poquito. No hay ningún problema. Cuando les pase esto, lo que pueden hacer es en el programa de descontaminación de implantes, pueden en la cita de revisión darle ahí unos 2 ciclos y les va a ayudar bastante con la contaminación de ahí. No es necesario volver a dejar antibióticos ni esas cosas. Vean el posoperatorio, la imagen de la izquierda es a los 10 días, la imagen de la derecha ya es a los 3, 4 meses. O sea, parece que no alcanzamos, que no hicimos nada, ¿no? Vean el video de cómo lo hicimos. Ahí en el programa de osteotomía, como está muy delgada la cortical, hay que bajarlo a 100, 150 millijoules y vamos a entrar suave con movimientos circulares, vamos a eliminar la cortical y luego usamos el programa de ablación de tejido de granulación en la parte interna donde está la lesión. Ahora, ¿cuál es el miedo aquí? Pues que le demos al dentario inferior y que generemos alguna alteración nerviosa.
pero hay que hacerlo con mucho cuidado. La ablación en este tipo de lesiones hay que hacerla a 100 millijoules y no marcarla tanto hacia la zona basal del hueso de la mandíbula. Colocamos la membrana y vamos a hacer el cierre. Anclamos la membrana con la misma sutura y listo. Ahora, vamos a ver otro caso de otra lesión de un paciente, donde en una paciente que remitía pues, dolores de cabeza muy severos en la zona, molestia continua, molestia para masticar. Entonces hacemos nuestra revisión previa. Miren, se fijan, es un paciente de rehabilitación completa, con muchos problemas oclusales, dentales, candidato a una rehabilitación completa, y esta es la zona que la paciente nos enfatizaba que tenía problemas. Entonces, de primera instancia, pues podemos pensar en un problema pulpar, en un problema, una infección perioendo o endoperio, y vean lo que nos encontramos ahí. Nos encontramos una lesión de buen tamaño que casi involucraba ahí la raíz del premolar, la raíz distal, y un fragmento duro en el centro que yo quería pensar que fue un resto radicular. Después el patólogo me confirmó que no, pero yo pensaba eso en primera instancia. Vean la lesión. Ahora, en este caso hicimos la enucleación de la lesión, hicimos la corticalización para la vascularización del injerto de la zona y pusimos un implante simultáneo anclado en el hueso basal y en la cortical del reborde. Hicimos regeneración, colocamos nuestras membranas ancladas con sutura y hacemos el cierre primario. Vean. Un video de cómo lo hicimos. Vean. Hacemos la incisión. A la medida que empiezo a entrar, la lesión empezó a drenar un líquido como amarillo. Entonces, vamos a entrar ahí. Vean, delimitamos con una osteotomía leve, retiramos el fragmento. Vean, con nuestra punta para implante negra o nuestra punta para implantes hacemos la ablación. Ahora, el láser elimina muy fácil el tejido de granulación, pero hay que sacarlo mecánicamente. O sea, lo despega del hueso muy sencillo, no tenemos que usar presas para eliminación de tejido de granulación, no tenemos que estar ahí raspe y raspe con cubetas. Ponemos el láser y prácticamente está suelto ese tejido. Colocamos la membrana, ahí le iba a fijar con tornillos, pero no me gustó cómo se estaba distorsionando. Decidimos fijarla con sutura. Ese hueso lo potencializamos con proteínas derivadas del esmalte, porque no tenía hueso autólogo para combinarlo para este caso. No lo saqué, no quise hacerle otro sitio de movilidad a mi paciente y hago el cierre, ¿no? Vean, este es el postoperatorio a los 15 días de la zona y esto es a los 6 meses. Tomamos una tomografía y ¿qué nos encontramos? Un hueso bien integrado, un implante aparentemente bien integrado, que sí está bien integrado, porque hacemos lectura de ICQ del mismo. Y vean, no perdimos volumen, al contrario, ganamos más volumen del que teníamos. ¿Por qué? Porque la corticalización secundaria la extendimos más allá de la lesión para hacer una buena cobertura y también nuestra membrana. Y vean cómo tenemos tejido de más del que tenía la paciente, ¿sí? No tenemos recidiva, no nada. Entonces, estos son, de esta lesión hay muy pocos casos, casi nulos reportados con láser, casi todos son de experimentación, pero son los resultados. Ahora, uno de los procedimientos con los cuales más se ha hecho con láser en la historia, quirúrgicamente hablando, es la frenilectomía, con distintos tipos de láser, de diodo, ERJAC. La diferencia es que el ERJAC por mucho tiene mejor recuperación los pacientes y generamos menos daño térmico. Entonces,
Vamos a ver casos de frenilectomía con láser. Miren, este es un caso pues un poquito extraño porque es un frenillo triple. Normalmente estos casos en la actualidad se manejan ya lineales, ya no se manejan, se hace una incisión lineal, se hace la debridación por dentro de la inserción mucomuscular y se cierra. Ya en la actualidad casi los abordajes horizontales para frenillo ya no son muy recomendables, salvo ciertos casos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que aquí viene nuestra vascularización y que entre más yo interrumpa la misma, voy a tener menos buenos resultados y menos tejido vascularizado ahí. Entonces vamos a ver este caso en el cual el frenillo triple tuvimos que hacer un abordaje piramidal por la naturaleza del caso. Vean, ahí ya el paciente está anestesiado, un niño de 5 años. Empezamos con la blade, hacemos retracción para ver dónde se pone isquémico y hacer un corte más preciso. Vean, empezamos a entrar ahí y aquí entramos prácticamente hasta hueso. Entramos hasta hueso, hacemos ahí un abordaje un tanto romboide. Y aquí lo que hago con el láser, con la fresa Blade, es hacer la desinserción interpapilar en el programa de gingivectomía o en el programa de incisión, para recorrer un poquito la papila hacia palatino y evitar el riesgo de recidiva. Ahora, muy importante aquí, normalmente los artículos recomiendan en este tipo de abordajes no suturar, no dar analgésico, no nada. Pero depende del caso, este era un frenillo triple. Entonces, aquí se torna un poquito diferente la situación. Hicimos una contención epitelial, un cierre del epitelio nada más de la mucosa de revestimiento y lo demás lo dejamos así. ¿Por qué? Porque mi temor era que fuera a tener una readherencia y que fuera a tener recidiva ahí. Somos sutura reabsorbible, dejamos esa zona ahí, que se va a volver a epitalizar y normalmente lo va a hacer con tejido queratinizado porque a los lados tenemos tejido queratinizado. Miren. Ahora, un procedimiento padrísimo en este tipo de casos es que tenemos la posibilidad de hacer una hemostasia eficiente con el mismo láser. Miren, hacemos la hemostasia, la marcamos muy bien, le explicamos a nuestro paciente aquí, sobre todo a los padres y al paciente mismo, cuando es en caso de adultos, que se va a ver negro en los días posteriores por la hemostasia que hicimos ahí, para que no se nos asuste nuestro paciente y no empiece a pensar otras cosas. Vean el video del mismo, una frenilectomía labial, un poquito complicado grabar en niños, ustedes ya saben eso mejor que yo, pero creo que se entiende perfecto lo que quiero explicar. Miren, hacemos la hemostasia ahí, bien marcada, 2-3 ciclos que sean necesarios hasta que deje de sangrar. Este es el posoperatorio a los 15 días. Este paciente, vean, ya casi salen sus dientes permanentes. Tuvimos unos buenos resultados ahí. Bien, la papila ya se empieza a recorrer más hacia palatino. Ahora, vamos a ver otro caso. Estos casos me gustan mucho porque se ven muy aparatosos, pero con el láser lo hacemos muy rápido, muchas de las veces sin anestesiar, no tenemos tanto sangrado y la recuperación es rapidísima. Miren. Miren esa lesión. Cuando llegó esta paciente, pues sería una lesión muy extraña, de una naturaleza rara. Nada más anestesiamos ahí un poquito el lingual. Removemos la lesión.
Retiramos el epitelio residual. Hacemos hemostasia. Tenemos opción de hacer solo hemostasia, pero yo decidí ponerle un puntito por cualquier cosa para que la lengua está muy vascularizada. Normalmente el sangrado es muy profuso. Colocamos un punto simple. Vean cómo tenemos hemostasia ahí. Miren, volvemos a hacer hemostasia con nuestro láser y acabó el procedimiento. Este procedimiento duró menos de 10 minutos. Le dimos el primer analgésico a la paciente y no más nada, no antibiótico, no analgésico, no nada. La paciente la pasó muy bien, tuvo un poquito de alteración de los sabores los primeros días en esa zona, normal por el abordaje, pero de ahí en más no hubo una glositis severa, no nada de eso. Aquí un poquito de papers que ustedes pueden consultar acerca del láser en estos procedimientos. Y otros procedimientos que hago bastante, que es la regeneración ósea, tanto guiada como la regeneración tisular guiada preimplantares. Y esto también lo hago con el láser. Para serles sincero, yo antes compraba muchas cajas de hojas de bisturí de todas las marcas y de todos los calibres, tanto micro hojas como hojas normales. Y ya no uso más, o sea, muchas de las veces mi equipo monta las hojas de bisturí y se quedan nuevas porque no tuve la necesidad de usarlos. Todo, absolutamente todo lo hago con el láser. Miren. Este es un paciente que yo vi 3 años antes, un canino retenido, que tiene un proceso de reabsorción interna muy severo, querían que lo traccionara, ya tenían como 5 años intentando traccionarlo, nomás reabsorbieron las raíces de los dientes aledaños. La realidad es que no podían traccionarlo porque no tenían espacio para traccionarlo. Entonces la fuerza nada más afectó mis dientes laterales y generó una reabsorción interna muy severa. No tenía caso ya traccionar ese diente. Miren, y la paciente ya no quería más. La paciente fue a otro sitio, le hicieron la extracción de ese canino y no hicieron una regeneración de preservación ni nada. O sea, hicieron todo lo que les dije que no hicieran, eso hicieron los pacientes. Solo ya regresaron, doctor, ayúdenos, es que ya tenemos este problema más severo, se ve muy mal, se le hundió aquí el labio, ya está más complicado el caso. Miren, así reingresó el paciente después, vean, un defecto óseo grandísimo, con un puente ahí que pues obviamente se iba a meter la comida porque prácticamente perdimos todo el tejido óseo ahí. Miren, no puedo yo rehabilitar de forma, poner un implante inmediato porque pues, no tengo el hueso para hacerlo, ni las condiciones, y vean el puente con bastante comida, un puente de metal cerámico, que también retiramos por el láser, porque como estaba perforado de aquí, entramos con una punta negra, y deshicimos el cemento rapidísimo y lo descementamos muy rápido. Miren la deficiencia de tejidos blandos, la cicatriz, la fibrosis. Vean. Entonces, esta paciente le ofrecí, le dije, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a hacer un par de cirugías, vamos a hacer un recontorno gingival. Vean la deficiencia de los tejidos blandos, empiezo ahí con el láser, a hacer mis incisiones intersurcales, levanto el colgajo y como había muy poco hueso y aparte estaba perforado del vestíbulo palatino, el periósteo se torna muy duro, muy difícil de eliminar ahí. ¿Qué pueden hacer? Coloquen la punta blade en esta zona, en el programa de ablación de tejido de granulación y van a desinsertar todo eso rapidísimo. Miren, ahí ya está más adecuado. Ponemos un tornillo de osteosíntesis. Empezamos nuestro proceso de corticalización, cosa que hacía yo con las fresas, se hace con el láser súper rápido, con una punta negra en el programa de osteotomía. Entonces colocamos un injerto óseo optimizado ¿con qué? Con proteínas derivadas del esmalte. Aquí están varios papers al respecto de este tema, muy buenos resultados.
y colocamos un protocolo de doble membrana del Dr. Buser. Miren. Ahora, está bastante comprobado que el corte con láser es incluso más eficiente que el corte de hueso con piezo eléctrico. ¿Por qué? Porque histológicamente me deja una arquitectura más armónica y más estable. Por eso me gusta bastante hacer eso, tanto eso como alisar rebordes con el láser. Miren, hacemos la contención de nuestras membranas y este es un video de cómo lo hicimos. Hacemos una gingivoplastia leve para que la idea era ya no volver a operar a esta paciente en una cirugía, hacer todo para acondicionar y poner nuestro implante y luego rehabilitarla adecuadamente. Estoy levantando el colgajo, está bastante duro, es lo que les digo que ustedes pueden ahí trabajar con el láser, con la blade. Miren, la corticalización secundaria. Incluso por ahí voy a hacer la perforación más marcadita donde necesito el tornillo de osteosíntesis. Ahí elijo la punta del grosor del tornillo y la atornillo. No necesito usar el grip. Miren la corticalización. Vean la punta que estoy usando. Normalmente la que usamos para los implantes. Una punta larga por el defecto, la profundidad del defecto, y tiene muy poca profundidad de vestíbulo. Entonces colocamos el hueso optimizado. Colocamos las membranas. Debe ser unas membranas de buena calidad, en este caso. Hacemos el cierre primario. Nuestro cierre primario. Ahora vean el resultado a los 10 días de esta paciente. Un cambio por completo, bien recuperada. Vamos a retirar puntos. Dejamos un provisional en forma de Maryland agarrado de los dientes aledaños y lo descementamos con el láser para quitar los puntos internos. Y los únicos puntos que dejamos son estos de las membranas que son reabsorbibles. Entonces déjenlos hasta que se reabsorban por sí solos. Ahora vamos a ver otro procedimiento que para mí era un procedimiento de mucho estrés porque hay mucho sangrado, ya hay muchas estructuras importantes, sobre todo en pacientes adultos. Y el abordaje era muy profundo, muy largo y se hacía en forma romboide o se hacía una acetaplastía en la base de la lengua con una debridación epitelial muy profunda. Entonces estos pacientes había que tener mucho cuidado porque la glositis muchas veces obstruía la vía aérea. Y este procedimiento ya no lo hacemos más así, lo hacemos con el láser de una forma pues muy simple, para mí lo más simple que puede existir y tiene muy buenos resultados. Miren, es una paciente adulta que no sabía que tenía el frenillo lingual corto, que tenía problemas para pronunciar, de esos pacientes que hablan articulando la mandíbula, siempre están moviendo su mandíbula porque no pueden expresar las palabras. Vean, el frenillo tiene una inserción muy larga. Entonces vamos a ver lo que es la frenilectomía lingual por láser. Vean. Ahí entramos pues pegaditos a la lengua, no a la base del piso bucal, porque podemos dañar ahí varios conductos salivales o varios vasos importantes. Empezamos a hacer el corte. Es una cirugía muy rápida, muy controlada. Bien. Muy despacio, hay que irnos suave ahí de mi programa de incisión, a 100 millijoules, no metan tanta intensidad para que tengan control del corte. No llevamos ninguna prisa, lo que queremos es hacerlo lo mejor posible. Miren. Hacemos el corte, el cierre y listo. No fue necesario hacer nada más,
ni debridar la mucosa de la lengua, ni nada, y esa paciente recuperó su movilidad, habla perfectamente, no tiene ningún problema. Ok, uno de mis tratamientos estrellas con el láser es el tratamiento de la preimplantitis. Para los que colocamos implantes sabemos que pues es un reto muy común y no siempre es por nuestros pacientes, muchas veces es por pacientes de nuestros colegas o por pacientes que simplemente no siguen las indicaciones de su doctor y ya tienen un proceso de preimplantitis bien instalado. Entonces, yo he encontrado muy buenos resultados en el tratamiento de preimplantitis con láser, los resultados que yo no he tenido con ninguna otra técnica. Hay varios papers medio contradictorios de este tema, aquí se los puse, donde hablan que se tiene el mismo resultado tanto con láser como con sin láser, con medios químicos, pero eso para mí en la práctica no ha sido lo que yo he obtenido y ahorita les voy a explicar por qué. Miren, muchos de los papers donde hay contradicciones porque no abrieron un colgajo. Miren, vamos a ver el caso aquí. Este paciente yo lo operé hace 3 años, rega su revisión de mantenimiento. Normalmente yo les doy revisiones de mantenimiento cada 6 meses. Pero esta paciente venía cada año, entonces vino al año 3 a su mantenimiento. Si se fijan, se ve pues bien, o sea, no había ninguna supuración, no había ningún problema en los implantes, todo se veía bien, no sangraba, no dolía, la paciente andaba todo. Pero tomamos una radiografía y, oh sorpresa, miren, este implante tenía una perimplantitis ya súper severa, miren. Vean el defecto, qué grande es. Miren el defecto aquí. ¿De dónde a dónde está, no? Miren. Ahora, en una vista axial vemos que el implante prácticamente nada más tenía este proceso de su integración. Miren. ¿Sale? Entonces, ¿qué hubiéramos hecho ahí? Pues cualquiera hubiera explantado ese implante, hubiera hecho una regeneración ósea y buscar poner un implante en otro sitio, o si no, esperar y luego poner un implante y luego volver a hacer la estructura otra vez. Nosotros no lo hicimos de esa manera. Les voy a mostrar los grandes resultados que tenemos con el láser para este tratamiento. Miren el defecto. Es un defecto grandísimo. Ese implante prácticamente está perdido. Vean el defecto de la reconstrucción 3D. Ahora, ¿por qué decidí dejar este implante? Dije, bueno, vamos a probar el láser, a ver qué tan eficiente es, porque yo había tratado otros grados de perimplantitis más leves, no tan profundos ni tan extensos, y me había ido bien. Digo, vamos a ver, el implante no se movía, no supuraba, la paciente no tenía ninguna molestia, y no supuraba también porque es una paciente fumadora. Entonces, hicimos un colgajo ahí, un tanto trapezoidal, y vean el tejido de granulación. Para los que hacemos este tipo de tratamiento sabemos que retirar el tejido de granulación del implante es un trabajal, cosa que ya no es así con el láser. Lo colocamos, él deshace el tejido de granulación de forma muy eficiente y muy fácil. Miren, vamos a retirar ahí el tejido en abrasión del tejido de granulación. Aquí lo subí a 200 millijoules y empezamos a trabajar ahí. Miren, ya empezaba a sangrar cuando nos acercábamos al hueso medular y hacemos la limpieza de ese implante. Ahora, el temor aquí es, ¿le doy a las cuerdas del implante con el láser o no le doy? Por supuesto que hay que darle. Tienes que descontaminar las cuerdas del implante con el mismo láser. Aquí en este procedimiento nosotros usábamos un cepillo de cerdas de alambre y curetas para limpiarlo, pero no alcanzábamos la eficiencia necesaria. Vean con el láser cómo hace un tratamiento de superficie del implante
tú lo ves desde las lupas, ves cómo va cambiando la superficie de ese implante con el láser. Ahora, una de las preguntas muy frecuentes aquí, ¿daña el láser el titanio? ¿Cambia el titanio? Superficialmente hay un pequeño cambio, pero estructuralmente un cambio que desfavorezca el procedimiento a largo plazo no lo hay. Siempre y cuando no rebasen los 300 millijoules con su láser y que tengan claro qué tipo de titanio es su implante. Ahora les voy a dejar varios papers de eso. Limpiamos el implante, entramos ahí, vean, estos son dos artículos que les recomiendo bastante, el efecto termodinámico del láser Yagg y diodo en los distintos tipos de titanio porque se comportan diferente. Miren, hacemos el injerto óseo, colocamos nuestra membrana, la fijamos con sutura, hacemos el cierre primario y un pequeño video de cómo lo hicimos, miren. Incisión y todo lo hacemos con el láser. Yo abro, el defecto era muy grande, no podía tratarlo flapless, hubiera fracasado sin duda. Ese es el problema que tienen los papers actuales, que casi no hay casos con levantamiento de colgajo, o sea, un defecto profundo, yo tengo que asegurar que esté limpia la superficie. Miren. Entro ahí, desinfecto bien y voy recaudando el tejido de granulación y ahí insisto en las cuerdas, en la conexión, muchas de las veces es necesario volver a cambiar el multi-unit. Ese implante no se mueve, esa era la ventaja. Colocamos un hueso igual, potencializado con un poco de Innovain, colocamos la membrana. Ahora, paciente quedó muy bien, el cierre primario, vea, paciente fumadora, se nos expuso el injerto, ¿no? Y aquí empezamos a preocuparnos más, ya fracasó, ya perdimos volumen, tal vez sí un poco. Estas exposiciones se tratan igual con láser, con el programa de descontaminación de implantes, visitar el paciente cada tercer día para que no se nos contamine ese injerto, ¿sale? Esperamos, vemos la cicatrización a los 10, 12, a los 30 días, dejamos ese implante, tuvimos que hacer cambios en la estructura, pero la paciente nunca tuvimos que explantar ese implante. Miren, los riesgos de un paciente fumador. Yo tenía un docente en el posgrado que me decía que, decía Jorge, los pacientes que no molesten no les muevas, si no molesta, no lo muevas. Pero eso no es real. Vemos que hay casos, cada que ustedes hagan revisión, monitoreo de sus pacientes de control, tienen que tomar una radiografía porque no saben qué está pasando dentro. Esta paciente encontramos que también tuvo un problema de pérdida de osseointegración por deficiencias de vitamina D. Este es un problema que estamos encontrando frecuentemente en nuestros pacientes, que la mayoría estamos deficientes de vitamina D. Entonces, muchas de las veces tenemos que tomar estos estudios para mejorar. Ahora, hay artículos interesantes publicados donde tenía un proceso de perimplantitis, pérdida de hueso, pérdida de osseointegración. Hacemos tratamiento para implantar con sustitutos óseos y damos la medicación con suplementos, con control médico y mejoran bastante contra los que no. Aquí les dejé un artículo de eso. Ahora, algo que me ha gustado mucho del tratamiento con láser y que está bien documentado es que después de entre la cuarta y las 6 semanas empieza el mismo titanio a generar adherencia de nuestro sustituto óseo. Miren, aquí vemos, a los 45 días se empieza a pegar el injerto íntimamente con nuestro implante. Otra de las ventajas que tiene el tratamiento con láser para estos casos es que me va a formar más tejido de corticalización que medular, como si fuera técnica, si en comparación con la técnica convencional, me forma un tejido óseo de mejor calidad. Eso está bien documentado. Vean cómo empezó a pegarse el hueso ahí, la paciente anda feliz con su estructura, siguió
masticando con ella, todo bien, sus implantes, no tuve que removerlo, ya está, ¿sí? Miren, otro de los problemas al cual nos estamos enfrentando cuando hacemos un tratamiento periimplantar convencional por medios mecánicos es la periimplantitis tardía por contaminación de metales, que encontramos partículas de titanio en los tejidos blandos que nos generan inflamaciones crónicas, incluso supuraciones profusas a lo largo del tiempo. Eso también está bien documentado, doctores. Miren. Miren la contaminación de metales, los casos de periimplantitis. Y pues por mi parte es todo. Muy agradecido con mis amigos de Inteligencia Dental, que es la tercera vez que participo aquí en el portal con ellos, y con mis amigos de COA, de Light Touch, y con todo el equipo que está detrás para que se lograra este evento, ¿no? Y con ustedes, mis amigos, mis colaboradores, familia y mi público en general. Ahora sí, abro el panel para las preguntas. Estoy aquí al tanto.